Mira, yo terminé ya un proyecto sobre el campo de los defensores y defensoras de los derechos humanos en México. La, con un ejemplo te pongo por qué privilegio la referencia y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Una parte de la investigación fue describir un poco lo que tú y yo sabemos del hábitus de defensor y defensora. Primero, cómo se van formando, cómo se van desarrollando ese sentido práctico, ese sentido de la lucha por los derechos humanos. Bueno, presentamos el libro, entrevistamos a 20 defensoras, 10 defensores y 10 defensoras, y el resultado fue un libro que lo publicó el ITESO, se hizo la versión digital del libro y hasta noviembre del año pasado, cuando cumplió un año de haber sido publicado, tenía más de 3,000 descargas de 40 países diferentes. Entonces eso nos dio mucho gusto de que hay interés y de que a mucha gente le ayudó a entender qué es lo que hace que haya hombres y mujeres. Por ejemplo, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, ¿de qué pilas están cargados que han logrado mantener una lucha después de casi 4 años de la desaparición de sus hijos, ¿no? Cuando recoges en entrevista las motivaciones de muchos defensores y defensoras, pues eso nutre y eso se socializa y ha tenido una enorme repercusión, al grado de que nos piden o no, se nos acercan y nos dicen, profundicen, amplíen, comenten, y tú dices, bueno, muy bien. Entonces, el siguiente proyecto de investigación fue, muy bien, vamos a dejar a los defensores por un lado y vámonos a las comunidades y pueblos en resistencia. Es decir, ¿qué es lo que hace tanta gente que no se da por vencida? Que mantiene su lucha y busca alternativas y va construyendo nuevos modos de relación social y sobre todo de gobierno, que se llaman autonomías en términos generales. Y entonces estamos trabajando por ahí desde una perspectiva emancipatoria, crítica, que cuestiona muchas visiones ordinarias. O sea, la investigación no es solo averiguar qué es lo que ocurre en la realidad, sino averiguar las categorías con las que quieres averiguar qué pasa en la realidad y desde ahí plantear un sentido crítico de, por ejemplo, cómo se nos ha colado en nuestra mentalidad la palabra desarrollo, progreso, cuando no es lo que muchas comunidades lo están manifestando, ¿no? Entonces en eso ando. Mi formación académica en la Compañía de Jesús, primero es la filosofía, y una filosofía muy ligada a las ciencias sociales. Entonces te estoy hablando de unos antecedentes que privilegiaron mucho la lectura de la realidad como referente fundamental de la construcción de un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, todas las corrientes de ciencias sociales y de filosofía que privilegiaron la realidad han tenido una impronta en mí, que además hacíamos periódicamente talleres de análisis de coyuntura, en donde, claro, ahí entran en juego un montón de categorías, desde los estructuralistas, los marxistas, en fin, pero que era una reflexión para la acción. O sea, investigábamos la realidad para ver cómo incidíamos en ella y así surgieron organizaciones de construcción y reconstrucción de viviendas en la colonia Guerrero, que se expandió por todo el Valle de México después de los sismos. Luego, ya en la compañía, la formación tanto teológica como la maestría en ciencias sociales, que trataba como de recuperar y sistematizar esto. Entonces, produjeron en mí una especie como de, de mezcolanza dinámica, integrada, teoría, acción, teoría, acción, teoría, acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me gusta la investigación especulativa, pero en absoluto, o sea, me tiene sin cuidado.
Cuando en la maestría en Ciencias Sociales me toca iniciar el estudio de Pierre Bourdieu. Y menciono Pierre Bourdieu por no mencionar a todos los autores anteriores que precedieron y que embona en esa tradición y en esa corriente de pensamiento, pero como anillo al dedo. Yo empiezo en el 95 este estudio y desde entonces no lo he dejado, porque embona, además es un sociólogo que a diferencia de otros muchos, hace trabajo empírico. O sea, la teoría de Bourdieu, como muchos lo manejan, no es una teoría que haya brotado de una mente brillante, sino de alguien que caminó, se empolvó los zapatos, caminó con mucha gente, hizo trabajo de campo de la manera más ingeniosa que te puedas imaginar. Y su propuesta teórica me parece consistente, muy potente. Yo diría que es la síntesis más ambiciosa de las distintas tradiciones filosóficas y de ciencias sociales que, por un lado, superan muchas dicotomías tradicionales. La primera gran dicotomía es sujeto-objeto. En Bourdieu queda superada a través de lo que él llama la complicidad ontológica entre los hábitos y los campos, ¿no? La segunda gran dicotomía academicista totalmente es la separación entre teoría y metodología. Tú eres maestro de metodología y entonces espero no castigar demasiado, pero la sugerencia es la teoría en cuanto tal es una metodología. Entonces, si a nivel docente enseñas los principios básicos de la investigación a alumnos de licenciatura, esta propuesta es fundamental. De hecho, dice Bourdieu que en sentido estricto, etimológicamente la palabra teoría quiere decir vía de acceso, quiere decir metodología. Entonces, la superación de esa dicotomía, y yo por eso siempre diría, no hablo yo nunca de teoría de Bourdieu, ni la teoría de esto, del otro, de aquello. Siempre digo la propuesta teórico-metodológica. Y con eso, para mí sería la parte más sintética. Y me funciona mucho en los seminarios que tenemos de investigadores. Cuando yo les traduzco la investigación que están realizando en estos términos, a la gente le dice mucho. Pero para poderlo hacer como yo lo estoy visualizando, pues no tienen las herramientas y más bien se mueven en otras corrientes de pensamiento, ¿no? Lo que yo hago incluso en la noticia más, ¿qué te gusta? Más sencilla de revisión del diario, estás aplicando el esquema bordeliano de una manera casi espontánea, o sea que hay esta contradicción, está en juego tal cosa, pelean tales y cuales agentes y disputan, y así es como armo mis cursos. De hecho, yo soy enemigo de darles 100 páginas semanales a mis alumnos, sean de maestría o de licenciatura, sino que los pongo a que jueguen literalmente con las noticias del día, a que desentrañen un hecho social, ya sea que al grupo entero lo pongo a analizar una misma problemática o formo equipos de trabajo para que entre todos entiendan que el análisis científico de la realidad social no se puede hacer sino en equipo. Si no lo haces en equipo, estás mal. O sea, te estás chupando el dedo, te estás pasando 1000 películas y demás, ¿no? Y así surge de manera espontánea que en el juego y en el trabajo colaborativo van entendiendo la propuesta metodológica de Bourdieu, que no es tan sencilla. Pero a veces cosas tan básicas y tan elementales, la gente sí las logra captar.